La columna vertebral es una estructura conjunta que consta normalmente de 33 vértebras y sus componentes que las unen en una organización funcional y estructural única. Es el eje del esqueleto axial, debido a que proporciona el núcleo central semirrígido en relación al cual se producen los movimientos del tronco. Las estructuras blandas o huecas que siguen en curso longitudinal pueden sufrir lesiones o torsión. Un ejemplo es la médula espinal, la aorta descendente, las venas cavas, el conjunto torácico y el esófago. Por lo tanto, se hallan en estrecha proximidad con el eje vertebral, donde reciben su apoyo semirrígido y se minimizan las fuerzas de torsión sobre las dichas estructuras. Las articulaciones de la columna vertebral incluyen articulaciones de los cuerpos vertebrales, articulaciones de los arcos vertebrales, articulaciones craneovertebrales, articulaciones costovertebrales y articulaciones sacroiliacas. Las articulaciones de los cuerpos vertebrales son articulaciones cartilaginosas secundarias, destinadas a soportar el peso y tener fortaleza. Las superficies articulares de las vértebras adyacentes están conectadas por discos intervertebrales y ligamentos. Los discos intervertebrales proporcionan una unión potente entre los cuerpos vertebrales, los unen para formar una columna continua semirrígida y forman la mitad inferior del borde anterior del foramen intervertebral. En conjunto, los discos componen del 20 al 25% de la longitud total, es decir, de la altura de la columna vertebral. Además de permitir movimientos entre las vértebras adyacentes, su deformidad elástica las capacita para obtener los choques. Cada disco se compone de un anillo fibroso, que es la parte fibrosa externa formada por laminillas concéntricas de fibrocartílago, y una masa central gelatinosa denominada núcleo pulposo. El anillo fibroso es un anillo abultado que consta de laminillas concéntricas de fibrocartílago que constituyen la circunferencia externa del disco intervertebral. Los anillos se insertan en los rebordes epifisarios lisos y redondeados en las caras articulares de los cuerpos vertebrales, formados por la fusión de la epífisis anulares. Las fibras que forman cada laminilla cursan oblicuamente de una vértebra a otra, alrededor de 30 grados o más desde la vertical. Las fibras de las laminillas adyacentes se entrecruzan de forma oblicua en direcciones opuestas y ángulos mayores de 60 grados. Esta disposición permite una rotación limitada entre las vértebras adyacentes al tiempo que proporciona una fuerte unión entre ellas. El anillo es más delgado en la parte posterior, donde en el adulto puede estar incompleto en la región cervical. La vascularización del anillo va disminuyendo hasta su parte central y solo hay inervación sensitiva en su tercio externo. El núcleo pulposo es el centro del disco intervertebral. Al nacer contiene cerca de un 88% de agua y es más cartilaginoso que fibroso. En gran medida su naturaleza semilíquida es la causa de la flexibilidad y elasticidad del disco intervertebral y de la columna vertebral en conjunto. Explicando un poco lo que se muestra en pantalla, que es la estructura y función de los discos intervertebrales, en la vista anterosuperior columna vertebral seccionada transversalmente por el disco intervertebral, el disco se compone de un núcleo pulposo y un anillo fibroso. Las capas superficiales del anillo se han cortado y separado para mostrar la dirección de las fibras. Pueden notar que el grosor combinado de las laminillas que forman el anillo disminuye en la parte posterior, es decir, el anillo es más delgado en la parte de atrás. En la vista lateral del disco con el sujeto en decúbito, el núcleo fibrocartilaginoso ocupa el centro del disco y actúa como un mecanismo de almohadillado para absorber los choques. En la vista lateral del disco, sujeto en la posición erecta, es decir, soportando el peso, el núcleo pulposo se aplana y el anillo fibroso protruye al aplicar peso, como ocurre al estar de pie y sobre todo al cargar peso. Y en la vista anterior, durante la flexión lateral, durante los movimientos de flexión y extensión, el núcleo pulposo sirve de punto de apoyo. El anillo queda sometido simultáneamente a compresión en un lado y tensión al otro. Las fuerzas verticales deforman los discos intervertebrales, que actúan como amortiguadores de los choques. El núcleo pulposo se vuelve más ancho al comprimirse y más delgado cuando se tensa o
o distiende. La compresión y la tensión ocurren simultáneamente en el mismo disco durante la flexión anterior y lateral y la extensión de la columna vertebral. Durante estos movimientos y en la rotación, el núcleo turgente actúa como un punto de apoyo semilíquido debido a que las laminillas del anillo fibroso son más delgadas y menos numerosas posteriormente que en las partes anterior y lateral. El núcleo pulposo no queda centrado en el disco, sino que se sitúa entre el centro y su parte posterior. Este núcleo es avascular y recibe sus nutrientes por difusión de los vasos sanguíneos situados en la periferia del anillo fibroso y el cuerpo vertebral. No hay disco intervertebral entre las vértebras C1 y C2. El disco funcional más inferior es el situado entre la L5 y S1. Los discos varían de grosor según las diferentes regiones y, sin embargo, los que conectan esta es más una función de la gama de los movimientos y el grosor relativo es mayor en las regiones cervical y lumbar. Las articulaciones o hendiduras uncovertebrales se suelen desarrollar después de los 10 años de edad entre los procesos uniformes de los cuerpos vertebrales de C3 o C4 a C6 o C7. Las superficies inferolaterales biseladas de los cuerpos vertebrales inmediatamente superiores, las articulaciones se hallan en los bordes lateral y posterolateral de los discos. Las superficies articulares de estas estructuras, semejantes articulaciones, están cubiertas por un cartílago humedecido por el líquido contenido en un espacio potencial interpuesto o cápsula. Algunos la consideran como articulaciones sinoviales, otros creen que se trata de espacios degenerativos en los discos ocupados por un líquido extracelular. Como se puede ver en la imagen de las articulaciones uncovertebrales, son pequeñas estructuras semejantes a articulaciones sinoviales, se hallan entre los procesos unciformes de los cuerpos de las vértebras inferiores y la superficie en bisel de los cuerpos vertebrales inmediatamente superiores. Estas articulaciones se encuentran en los bordes posterolaterales de los discos intervertebrales. Ahí se puede observar los procesos unciformes derecho e izquierdo del cuerpo vertebral, proceso unciforme, seccionado, cavidad articular de una articulación uncovertebral, núcleo pulposo, anillo fibroso y cuerpo vertebral. Vista anterior. El ligamento longitudinal anterior es una potente banda fibrosa ancha que cubre y conecta las caras anterolaterales de los cuerpos y discos intervertebrales. El ligamento se extiende longitudinalmente desde la cara pélvica del sacro hasta el tubérculo anterior de la vértebra C1 y el hueso occipital por delante del foramen magno. Las partes más superiores reciben los nombres específicos de ligamentos atlantoaxial anterior y atlanto-occipital. Aunque es más grueso sobre la cara anterior de los cuerpos vertebrales, el ligamento longitudinal anterior cubre también las caras laterales de los cuerpos vertebrales hasta el foramen intervertebral. Este ligamento impide la hiperextensión de la columna vertebral y mantiene la estabilidad de las articulaciones entre los cuerpos vertebrales. El ligamento longitudinal anterior es el único ligamento que limita la extensión. Todos los demás ligamentos intervertebrales limitan tipos de flexión. Como se observa en imagen, se muestran las vértebras torácicas inferiores, es decir, la T9 y la T12, y las lumbares superiores L1 y L2 con sus discos y ligamentos asociados. Los pedículos de las vértebras T9 y T11 se han seleccionado y se han eliminado sus cuerpos vertebrales y discos intermedios para obtener una vista anatómica de la pared posterior del conducto vertebral. Entre los pedículos adyacentes derechos o izquierdos, los procesos articulares inferior y superior y las articulaciones cigapoficiarias entre ellas, cuyas cápsulas articulares se han eliminado, y la extensión más lateral de los ligamentos amarillos se forman los límites posteriores de los forámenes intervertebrales. El ligamento longitudinal anterior es ancho, mientras que el ligamento longitudinal posterior es estrecho. El ligamento longitudinal posterior es una banda mucho más y algo más débil que el anterior. Cursa por dentro del conducto vertebral, por la cara posterior de los cuerpos vertebrales y se fija principalmente a los discos intervertebrales y menos a la cara posterior del cuerpo vertebral. Desde C2 hasta el sacro, a menudo hay tejido adiposo y vasos sanguíneos entre el ligamento y la superficie ósea. El ligamento se opone débilmente a la hiperflexión de la columna vertebral y ayuda a evitar
redirigir la hernia posterior del núcleo pulposo. Posee abundantes terminaciones nerviosas, o sea, es decir, de dolor. En esta figura se puede observar las articulaciones y ligamentos de la columna vertebral. En la vista lateral derecha se muestran los ligamentos de la región cervical por encima del proceso espinoso prominente de C7. Los procesos espinosos están situados profundamente y unidos al ligamento nucal suprayacente. En la vista obliqua posterior derecha se muestran los ligamentos de la región torácica. Los pedículos de las dos vértebras superiores se han seccionado y se han eliminado de los arcos vertebrales para poner de manifiesto el ligamento longitudinal posterior, que se expone en los ligamentos intertransverso e interespinoso en asociación con las vértebras cuyos arcos vertebrales están intactos. En la vista posterolateral izquierda, los ramos posteriores proceden de los nervios espinales por fuera del foramen intervertebral y se dividen en ramos medial y lateral. El ramo medial da lugar a ramos articulares que se distribuyen en la articulación cigapofisaria a ese nivel y en la articulación situada en un nivel por debajo de su salida. Por lo tanto, cada articulación cigapoficiaria recibe ramos articulares a partir del ramo medial de los ramos posteriores de dos nervios espinales adyacentes. Los ramos mediales de ambos ramos posteriores se han de seccionar para desnevar una articulación cigapofisaria.